Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la Sociedad Argentina de Neurociencias. Mi nombre es Rocío Foltran, estoy acá con María José Bellini. Hola, ¿cómo están? Y hoy tenemos el gusto de tener a Jimena Silveira acá con nosotros, que ella es investigadora que viene a visitarnos desde Mar del Plata. Así un poquito, estamos con temas federales. Y trabaja en el Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y para arrancar, Jimé, te queríamos preguntar cómo fue tu acercamiento a la ciencia. Bueno, la ciencia, cuando hice la carrera de licenciatura en Ciencias Biológicas en Mar del Plata, como que yo tenía mucho interés en realizar, todavía no sé si investigación, porque estaba como un poco inmadura en ese sentido, pero algo con la parte de biomedicina, y ahí en Mar del Plata no había nada en ese momento. Y ahora hay poco también. Así que nada, ahí fue cuando me decidí irme a España y ahí empecé el doctorado y ahí es como que me acerqué a la parte de investigación por esa parte. Y bueno, ¿Cómo hiciste para quedé llegar a fascinada. España y hacer tu doctorado en España? Así Bueno, un quienes nos poco me tiré a la escuchan. pileta porque la verdad que conocí a una chica que lo había hecho, pero ella se había ido con una beca doctoral ya desde Argentina, una beca doctoral de CONICET. Pero yo la realidad, las becas doctorales que había en ese momento para hacer una parte en Argentina y otra parte afuera, tenía la reglamentación de que vos después tenías que volver a Argentina o si no tenías que devolver la remuneración que habías recibido. Como yo no sabía qué iba a hacer después de mí, dije, no quiero una beca que me ate a quedarme o a tener que volver o un compromiso. Entonces me fui con una mano atrás y una mano adelante, así, a la pileta. Y me acuerdo que al principio, bueno, como me fui en familia, al principio como que fui a un laboratorio a hacer una estancia ad honorem relacionada con las arqueas, porque era el laboratorio donde había hecho mi tesis de grado en Mar del Plata, y eso me sirvió de entrada, porque ahí fui unos meses a trabajar ad honorem, pero bueno, ahí conocí gente, después me llegó por los emails que había una persona que buscaba una persona para hacer el doctorado y era en Alzheimer, y ahí yo paré las antenas porque ahí flasheé y dije, esto tiene que ser, y bueno, y me fui a entrevistar y ahí es como enganché con una beca asociada a un proyecto, como si fuera un PICT acá, y después pedí las becas de España, Está o bien, sea, para doctoral. la gente que no entiende nada, contanos un poco qué. Dijiste que primero trabajaste con las arqueas. Sí. ¿Qué son? Así, Uy, las arqueas son como sencillo. bacterias, pero más prehistóricas, digamos, y yo hacía más una parte de biología molecular, o sea, tratábamos de clonar un gen que expresaba una proteasa de una arquea que se llamaba... O sea, las modificabas de alguna manera. No, trataba de clonar este gen, no Está hacía bien, está modificaciones bien. genéticas, o sea, mucha biología molecular hice en ese laboratorio. La verdad que súper interesante porque incluso me permitió aprender técnicas de biología molecular que después podía aplicar en otros modelos y en otros sistemas. Así que eso me súper sirvió. Y bueno, después pegué el salto a hacer esto de Alzheimer, pero también en cosas relacionadas con química biológica, algo también de biología molecular. También como para el común de la gente, biología molecular sería como trabajar con las cosas que hay adentro de una célula y estudiarlas, ¿no? Las proteínas, los ácidos Exacto, nucleicos y demás. exactamente. Entonces son como herramientas, incluso algunas artificiales, pero que hacen uso de la célula para poder demostrar procesos celulares, digamos. ¿Y por qué te gustaba tanto el Alzheimer? Uy, es una pregunta que a veces parece como armada, pero no, es real que mi abuela tuvo Alzheimer, mi abuelo también tuvo una enfermedad neurodegenerativa y es como que a mí eso me quedó dando vuelta y más que nada porque la neurociencia, también uno cuando se recibe como que no sabe mucho, pero eso me fascinaba y yo decía como que, bueno, quiero como encontrar algo, una cura o algo, y entonces justamente, pasa, ¿no? exacto, y justamente en este laboratorio en el que entré a hacer la tesis doctoral, trabajaban con más la parte de marcadores diagnósticos, o sea, para saber cuándo una persona, o sea, si una persona tiene Alzheimer o no y en qué, o sea, más temprano, como para tratar de buscar una terapia. Y eso me encantó, porque era como algo,
Incluso también trabajábamos mucho con muestras humanas, entonces también eso me gustó, esa aplicación, más con el paciente, o sea, sin saber nosotros ni hacer contacto con el paciente, pero sí con muestras de pacientes. ¿Y cómo fue establecer una línea de neurociencias en Mar del Plata, una ciudad que históricamente no tiene neurociencias? Fue complicadísimo, porque bueno, con todo este background del doctorado y después el postdoctorado también en neurociencias, es como que cuando volví a Argentina, en realidad, era ver dónde volvíamos. Obviamente yo me quería tirar a un lugar central donde pudiera continuar con lo mío, pero personalmente todo no se puede combinar. Aparte, si familiarmente me habían acompañado casi 10 años para vivir afuera, yo dije, bueno, en este momento tengo que ceder un poco y entonces quedamos en volver a Mar del Plata, que era nuestra ciudad natal, sabiendo los riesgos que eso traía, que eran estar sola, empezar de cero con una línea de investigación, y bueno, nada, me adapté a un laboratorio en un instituto donde trabajan mayoritariamente en plantas, bueno, y el grupo de microorganismos donde yo había hecho mi tesis de grado. Y entonces ahí es donde más o menos para combinar mi trabajo en neurociencias y las plantas surgió esta idea de extracción de compuestos naturales, sobre todo de la papa, que era en este laboratorio que trabajaba con variedades de papas andinas, que son papas muy enriquecidas en compuestos polifenólicos, que son antioxidantes, y bueno, y probar si estos compuestos tenían efecto neuroprotector. Y ahí es donde yo entraba. Ahí es donde te insertaste. Ahí es donde me inserté, con modelos neuronales, modelos en células, in vitro, y ahora nos estamos animando también a modelo animal. Pero costó, porque yo tuve que poner de cero desde comprar el incubador. O sea, básicamente trabajás con papas, para quienes nos ven sí, y nos escuchan. Mi fuente de compuestos es la papa. ¿Y por qué la papa? Bueno, en realidad, ahora estoy ampliando hacia otros campos, pero la papa fue porque en este laboratorio donde yo me inserté, trabajaban en la papa, sobre todo estas papas andinas, que son unas papas muy coloreadas, son de todos los colores, sí, violetas, sí, rojas, son hermosas. Y bueno, y eso me atrajo con estos compuestos que tenían potencialidad de ser neuroprotectores. Pero ahora nos estamos ampliando, me estoy ampliando como algo más de compuestos de fuentes naturales. ¿Dónde más encontramos los polifenoles? ¿En qué otros alimentos para que la gente todos los sepa? alimentos que tienen color tienen. Por ejemplo, el vino. El vino tiene, aparte tiene alcohol, estaría bueno, pero la fuente, la uva, lo claro, tiene. Sí. Frutos rojos, frutillas, tomate tiene. Todo lo que es coloreado, o sea, de todos los colores que podemos ver, tienen. La mayoría de las verduras y frutas. También el café tiene, el mate también tiene, el té tiene un tipo de polifenol que es la epigalocatequina y que también tiene efecto neuroprotector. Y bueno, diferentes, el resveratrol también es muy conocido, de hecho hoy en día uno lo puede encontrar en la góndola de una farmacia de venta libre porque es un compuesto que se aísla de la uva y de frutos rojos. Sí. Y que es muy conocido, hay publicidades incluso en la televisión sobre... Son los famosos... es re famoso. Tienen el famoso efecto antienvejecimiento que tanto se... Está en el vino. El resveratrol es como el compuesto, es un estilbeno tipo polifenol que está... Y bueno, y así es como surge esta idea de combinar los compuestos polifenoles de la papa. Y hoy en día, aparte, trabajo con un proyecto un poco más tecnológico, que es aprovechar un residuo de la papa, que es la piel, en la industria, que se tiran toneladas de piel. Se aprovecha para algunas cosas, como por ejemplo para alimento de ganado, pero tratar de hacer uso de ese residuo, que es gratis, digamos, porque lo extraemos de la industria, que lo van a tirar, y extraemos estos polifenoles. Y entonces estoy en un proyecto para tratar de hacer un prototipo de suplemento dietario a partir de estos polifenoles. Por eso tratamos de demostrar que ¿Los polifenoles son los que le dan también ese aroma particular a la papa cuando se pone vieja? No, puede ser un proceso a partir derivado de la descomposición, pero no del propio polifenol. Los colores sí, de las papas son las antocianinas, que son un tipo de polifenol, que en realidad el nombre... sí, dentro de los polifenoles tenés flavonoides y no flavonoides, y ahí es donde se hace una
una caracterización como más compleja de muchísimos compuestos, pero por ejemplo las que le dan color son las antocianinas. O sea, si una papa es coloreada o una verdura es coloreada, la remolacha, es porque tiene antocianinas que le dan ese color. ¿Y qué son exactamente los polifenoles? Son compuestos que tienen anillos fenólicos y esos anillos fenólicos por lo general tienen grupos oxidrilos que le dan esa capacidad antioxidante que tienen, ¿no? Pero hoy en día no solo se queda en esa actividad antioxidante que tienen, se pensaba que era solo lo que hacían, que era estabilizar con ese grupo oxidrilo un radical libre que era estabilizarlo y poder actuar como antioxidante, pero hoy se sabe que desempeñan otra función en las células, activan señalización y entonces desencadenan por ahí la expresión de genes que tienen que ver con ese efecto antioxidante. No es tanto que entran a la célula y captan las especies reactivas de oxígeno y ya está. Desencadenan otras señalizaciones. Y eso ya no sé si es por ese grupo fenólico o por otras características que tienen. Así como para que se entienda, el efecto antioxidante sería algo así como evitar que lo que le hace daño a la célula esté libre por ahí. Exacto, reaccionan con eso y lo neutralizan. Exacto. Y esto que estás diciendo sería como mandarle un mensaje a la célula a través de un receptor o de otra molécula señal propia de la célula. O sea, eso se ha demostrado que existe, o sea, que lo hacen. ¿Y de dónde sacan la papandina? ¿La cultivan o la compran? Bien, nosotros hemos tenido una colaboración, mi directora sobre todo, con gente del norte, o sea, la colaboración va por gente del INTA, Balcarce, que es un instituto que está muy cercano a nosotros en Mar del Plata. Ellos trataron de generar un banco de germoplasma de todas estas variedades andinas argentinas que están en el noroeste argentino, y entonces iban hacia el norte, a Jujuy, a cultivar y cosechar estas papas. Y entonces nosotros aprovechamos eso y algunas papas nos las trajimos a Mar del Plata. Pero sí, las cultivan para este banco de germoplasma y las cosechan la gente del INTA y bueno, y nosotros aprovechamos algunas bolsas. Pero sí, si uno viaja al norte, se compran en el mercado. Sí, es su alimento principal. Aparte es su alimento principal y como que está aparte también de moda como en la cocina, no top, pero digamos como son tan coloreadas, llaman la atención. ¿Y este mecanismo neuroprotector que tendrían los polifenoles extraídos de la papa es a través del mecanismo del estrés oxidativo? Sí, nosotros en el laboratorio estamos trabajando con un modelo celular donde el estrés se hace con glutamato, que es como una especie de molécula tóxica o neurotóxica, si está en altas concentraciones en la sinapsis neuronal, y desencadena un estrés oxidativo en la célula, y nosotros vemos que estos polifenoles revierten ese estrés oxidativo, ya sea bajando las especies reactivas de oxígeno que inducen este glutamato, también el potencial de la membrana mitocondrial, o sea, parecería como que el target principal de estos polifenoles sería la mitocondria. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer, pero modulan el potencial de membrana mitocondrial, y lo que podría estar pasando es que a partir de esa modulación activan la expresión de genes, sirtuinas y demás genes relacionados con el mecanismo de defensa antioxidante de la célula. Y bueno, y eso desencadena que también prevengan la apoptosis generada por el estrés y demás. Ahora todavía no entramos en eso, pero también vamos a pasar un modelo celular con el péptido amiloide, que es un poco más dirigido hacia lo que es la enfermedad de Alzheimer. Que sería lo que causa, entre otras cosas, la enfermedad y los déficits. Exactamente. El péptido amiloide, bueno, y la fosfotau son como las dos características principales de la enfermedad de Alzheimer, y bueno, este modelo celular nos va a permitir como más también ir dirigido hacia si estos polifenoles neuroprotegen ese background patológico con el A-beta. Sí, ¿y cómo sacás al polifenol? ¿Cómo extraes el polifenol de la papa? Es súper fácil. Nosotros lo que hacemos es, bueno, la papa es como complicada por todo el almidón que tiene mucha agua, el 80% de la papa es agua. Entonces, nosotros lo que hacemos es primero quitarle ese agua, como que la secamos, liofilizando el material, ¿no? Que es un tipo de secado durante días, 2 o 3 días, para lograrle sacar todo el agua.
Cuando la secás se queda como un polvo y a partir de ese polvo hacemos una extracción alcohólica. O sea, Parecido a los puré comerciales. Correcto, parecido a los purés comerciales. Y eso se hace como una especie de maceración con alcohol. Puede ser alcohol absoluto o alcohol acuoso. De hecho, de acuerdo a la cantidad o a la solución acuosa que hagas de alcohol, si haces absoluto o vas bajando esa cantidad de alcohol, se extraen diferentes compuestos, porque tienen diferente solubilidad al alcohol y al agua. Y entonces también podés ver cómo actúan, si el extracto está enriquecido en flavonoides, si está enriquecido en no flavonoides, porque por ahí son menos solubles o no al agua. Y entonces uno puede también jugar un poco con eso. Pero es una maceración alcohólica. Y después ustedes lo separan, trabajás con un compuesto en Bueno, particular, trabajás con toda la mezcla, no, ¿cómo hacen? trabajamos con toda la mezcla. Sí hemos llegado a hacer separación, pero una separación muy grosera, digamos, de compuestos de ácidos fenólicos, donde dentro de los ácidos fenólicos, por ahí han escuchado el ácido clorogénico, es muy conocido como neuroprotector, por ejemplo, es un ácido fenólico, y los no flavonoides, como por ejemplo las antocianinas. Entonces, pero es una separación muy grosera, no es a nivel de compuesto individual. Porque lo que también se ha visto que por ahí a veces el extracto es más enriquecido, porque como hay una combinación de compuestos, igual también lo que te puede pasar es que al tener una mezcla de compuestos es bastante heterogénea la respuesta que puede llegar a ver. Pero Ahora, bueno, vos la entonces, ¿qué idea... nos decís? ¿Comemos papa? Y bueno, no Se mucha, absorbe. porque en exceso no, pero Cuando sí. nosotros la comemos, podemos absorber estos Sí, polifenoles. la idea Sí. también es el tema que la cocción afecta también estos compuestos, con lo cual también no es que uno va a poder, por ejemplo, si come papas fritas, ahí vamos como muy complicados, pero por ejemplo una papa hervida, donde es más amigable la cocción, estos compuestos permanecen todavía activos. Lo que sí está demostrado en la bibliografía es que cocinarlas con piel es mejor que sin piel. Aunque después no te la quieras comer, se pela después. Pero la cáscara como que hace como que protege que estos compuestos no se degraden o se lleguen a hidrolizar por la acción de la cocción. Y o sea, hay que comer papa con piel, Hay ese que es el comer papa con mensaje. piel, que ahora Igual está de yo moda también, comer Est- papa con piel. Está de moda. Lo que por ahí podríamos, a mí lo que más me gustaría es poder generar un suplemento dietario, que esa Sí, es la eso te idea, iba a preguntar. sobre todo de este recurso que es inutilizado La idea y sería barato. extraer los polifenoles de Sí, la cáscara sí, de la sí, papa y correcto. eso ponerlo en alguna pastilla o otro Exactamente, alimento. sí, en una pastilla y hacer un suplemento dietario. Estamos también colaborando en el INTEMA, que es otro instituto en Mar del Plata que tiene experiencia en nanotecnología, y también estamos viendo la posibilidad de nanoencapsular estos compuestos, porque incluso en el suplemento dietario estaría como bueno que estén estables estos compuestos, porque van a estar también en una góndola y porque aparte uno cuando los vaya a incorporar en el cuerpo humano no sabemos tampoco qué puede pasar, ¿no? Hay mucho desde que uno ingiere oralmente hasta que llega al sistema nervioso. Entonces, para poder mantener estables esos compuestos, la idea también es hacer nanopartículas, que ya hemos avanzado in vitro en la formación de nanopartículas entre los polifenoles y el quitosano, que también es otro residuo que surge de la industria. Ahora lo estamos usando de tarro, pero en realidad la idea es también aprovechar que el quitosano es como el exoesqueleto de los langostinos. Bueno, de ahí se aprovecha y se saca quitosano como fuente, que también es otro residuo y es como Que hacer también es circulación aprovechable, y es está bien, aprovechable. Está bien. Claro, y encima en Mar del Plata Tenemos las dos cosas. tenés las dos cosas. Tenemos el polo industrial cercano, donde está McCain, bueno, Balcarce, donde está McCain, y bueno, y tenemos el quitosano también accesible. ¿Y vos pensás que eventualmente van a hacer estudios de ver cómo estos compuestos afectan, por ejemplo, en ratones, para ver cómo es el tema de que consuman? Bueno, no sé si le van a dar papa a los ratones, pero no sé, los compuestos, por ejemplo, nanoencapsulados y ver cómo se absorben, cómo llegan al cerebro. Esa es la idea del proyecto. Ahora hemos comenzado con algunos experimentos preliminares. Todavía no lo hacemos con los polifenoles nanoencapsulados. Primero queremos ver el efecto de los polifenoles solos. Y en un modelo de ratón con envejecimiento acelerado.
Estamos todavía poniendo a punto todo el sistema, pero parece que tenemos unos resultados preliminares bastante interesantes como para continuar y ver cómo estos compuestos también ejercen un efecto in vivo, ¿no? Porque obviamente tienen que atravesar la barrera hematoencefálica y sobre todo incluso si se ingieren oral, todo el sistema digestivo, pasan por varios pasos. Igualmente, como son compuestos que por el pH y por... o sea, se sabe que se van hidrolizando en el camino. Lo que pasa es que también se sabe que esos productos hidrolizados también son beneficiosos. O sea, no es que pierden su acción, también pueden llegar a ejercer un efecto. Entonces, eso como que no nos... Claro, se van degradando, pero a tiran para pesar atrás, de que se tal van cual. rompiendo, Van teniendo siguen efecto. teniendo efecto. Está Exacto. bien. Y sí, es necesario que lleguen al cerebro. Exactamente, para poder ejercer su efecto, ¿no? Que por lo menos para lo que queremos ver de neuroprotección es lo que necesitamos. ¿Y hay algún tipo de trabajo que, no sé, que reporte que en determinadas poblaciones que consumen más papa, menos papa, tengan una incidencia mayor o menor de demencias o de Alzheimer? Hay algunos trabajos donde analizan, por ejemplo, un grupo de frutas y verduras, donde la papa está. No es la que todo el mundo toma como, porque de hecho como que la papa está bastante como... Bastardeada, sí. Tal cual, porque la papa engorda, y no es así, no tiene nada de grasa, digamos. Pero bueno, como tiene almidón, es un hidrato de carbono, es como que todo el mundo quiere evitarla o posiblemente no incorporarla en su dieta. Pero sí hay trabajos y no directamente, pero por ejemplo sí se sabe que las poblaciones originarias o nativas, donde es un alimento básico, son más longevos, o sea, se sabe. Lo que pasa es que también ahí tenés muchos otros factores. Claro. Por ahí son personas que también viven en un ambiente sin estrés, o sea, en un ambiente más natural, ¿no? No están en una ciudad como uno podría estar en Buenos Aires, por ejemplo, y el tráfico o lo que fuera, entonces es como que también no sabes bien de dónde puede venir. Pero son más longevos y además tienen mejor memoria. Sí, se hace análisis cognitivo. Sí, de hecho ahora todavía no empezamos nada, pero hay una chica que es de origen salteño, que está en Mar del Plata, que me vino con esta idea de, se trajo como papines andinos y otros alimentos que consumen, y ella ella es psicóloga, está haciendo su doctorado en psicología, y hizo como test cognitivos y como preguntas, y como que ella notó algo que había ahí, y quiere que profundicemos en eso y que yo le mida la actividad antioxidante de esos alimentos para ver si puede ser su dieta la que está influyendo. Y sí, es súper interesante. A mí me parece que sí, analizando poblaciones que consumen mucho de estos alimentos, pero también no es solo papa, consumen más alimentos nativos, sí, ¿no? Sí, que son, es difícil sacar una conclusión sí, solamente solo con de eso, pero sí, pero está y bueno. alimentos nativos que no han sido modificados de ninguna manera natural, ¿no? Modificados no genéticamente, pero que tienen estos compuestos y que muy enriquecidos. Así que sí, es súper interesante que eso pudiéramos ver algo ahí en ese tipo de estudios. Y en tu lugar de trabajo, aparte de con papas, decías que trabajaban con otros vegetales. Sí, ahora estamos también iniciando una colaboración con la cáscara de girasol, que tiene polifenoles, es otro residuo de la industria aceitera. Y también hay un grupo que se generó el año pasado, un grupo de cannabis, y que tienen variedades de cannabis sativa, y estamos haciendo también algunos ensayitos de neuroprotección con algunos resultados interesantes también. Sí. Porque eso siempre se sabe, ¿no? Que el cannabis tiene efecto neuroprotector, pero bueno, estamos tratando de hacer ensayos y con el extracto entero, no con el... con algún con el compuesto activo, sino con el extracto entero y la combinación de todos los compuestos que tiene. Y cuando hablamos de neuroprotección específicamente, ¿nos referimos a algún tipo de enfermedad o en general al envejecimiento de las neuronas? Claro, de momento, como me preguntabas antes, estamos más con lo del estrés oxidativo, neurodegeneración con efecto glutamato. Todavía no profundizamos en lo del péptido amiloide y Alzheimer, pero es más por ese lado. Entonces sería más como de una vejez más sana. Sí, una vejez más sana. Incluso estamos tratando de ver como preventivo. No estamos haciendo todavía experimentos, puede ser que lo hagamos en algún momento como terapia, nada que cure, digamos, de momento. No son esos los ensayos que estamos haciendo, sino más de preventivo, es decir, aplicando estos compuestos
a modo de prevención, y si después un estrés oxidativo que surge lo puede prevenir y revertir. Claro. Para hacer algo más de terapia tendríamos que tener ya la enfermedad en curso o el efecto en curso y nosotros después ver si eso lo logra. Pero bueno, en eso todavía no entramos. Todavía no. No. Hay mucho trabajo por hacer. ¿Cuánta papa deberíamos comer? Eso no sé. Nosotros los efectos que vemos lo vemos con muy poquito, no es necesario mucho, pero bueno, todos los días una un papa, poco. ¿cuánto una papa por polifenol día tiene? podría ser. O una papa tiene 100 gramos más o menos de peso y tiene gran cantidad de polifenoles eso. Sí. Ahora no me acuerdo los números porque lo hacemos tan rutinario que no me acuerdo ahora el número exacto, pero tiene. No capaz como otras verduras que sí tienen que son más concentradas. Por ejemplo, claro, dentro de las variedades de papas que estuvimos hablando, obviamente las andinas tienen 5 o hasta 6 veces más de lo que tiene una papa industrial. Claro. ¿Sí? La piel, por ejemplo, la cáscara tiene más que lo que es la pulpa. ¿Sí? O sea, siempre vas como a más nivel, como que, por ejemplo, la pulpa de una papa industrial sería como la que menos tiene. Y también comparando, pero por ejemplo una papa andina sí está al nivel de por ahí un fruto rojo, la uva del vino, están a ese nivel. Las papas andinas, las coloreadas, sobre todo por las antocianinas que tienen tienen mucho efecto neuroprotector, pero bueno. O sea, comamos chocolate, papa también y vino. Chocolate, es verdad. Una cosa así. Me olvidé de mencionar el chocolate, que es el chocolate puro, o sea, el cacao 70%, esos tienen también. Sí, eso, o sea, una dieta bastante equilibrada, incorporando de todo, sí. Y dándonos gustos, porque siempre, viste, no hay te que dicen, perder los claro, gustos, tal cual. Tal cual. Buenísimo. Así que el mensaje, hay que comer la papa con piel y es buena la papa para llegar a una vejez más sana y más feliz. Más feliz, sobre todo. Más feliz, sobre todo. Volviendo al tema de la neurodegeneración, ¿cómo describirías a una neurona que está enferma? Que si te la pudieses imaginar, ¿cómo te la imaginarías? Y sobre todo, para mí, la organela donde al final terminás viendo que existe mayor problema es la mitocondria, que es la organela principal que le aporta la energía a la neurona. Y lo veo por ese lado, con alto estrés oxidativo, pero obviamente asociado a una disfunción mitocondrial. Y bueno, también es complejo porque en realidad uno asocia, no sé, hablando en el caso de Alzheimer nada más, asocia el péptido amiloide, la fosfotau, pero es multifactorial. La realidad es que se encuentra que hay muchas cosas afectadas y que en consecuencia la neurona termina como, digamos, perdiendo sus conexiones con otras neuronales, con otras neuronas, termina perdiendo su funcionalidad. También está reportado el tema de las espinas dendríticas, que son las que tienen la actividad y la conexión con otras neuronas, está disminuido, o sea, todo termina eso como achicharrada, como encogida. Exactamente, como encogida y termina muriendo y bueno, con la nada misma, ¿no? O sea, claro, y esto es un proceso que nos pasa naturalmente a todos. Exacto, es que en realidad también hay que un poco diferenciar lo que ocurre durante un envejecimiento normal, donde existe algo de estrés oxidativo y uno tiene algunos más u otros menos, porque de acuerdo al estilo de vida que uno tenga, puede tener más o menos estrés oxidativo. Después hay un envejecimiento asociado más patológico, digamos, y después hay enfermedades ya de fondo, como puede ser el Alzheimer, que la realidad igual también en el Alzheimer tenemos la enfermedad que se debe a mutaciones, que es un bajo número, un porcentaje bajo en la población. Esporádico, claro. El Alzheimer esporádico es el que más cantidad de enfermos hay, con un aumento de péptido amiloide, pero que tampoco se sabe hoy bien por qué. Si es que lo que termina desencadenando ese aumento es el estrés oxidativo, o si ese péptido amiloide es lo que genera el estrés oxidativo posterior, es como todo ahí. Sí, no se sabe qué es primero, si el huevo o la gallina. Exactamente. Para el genético se sabe muy bien que hay una mutación en ese particular, pero también el genético, esa mutación la tiene desde que nacés. ¿Por qué no es acumulante tampoco el péptido amiloide? ¿Por qué no genera esa neurodegeneración antes?
es como hay un timing, Sí, como para algo que, que pasa como para después. que se entienda. Muchas veces hablamos, uy, en la familia hay casos de Alzheimer, puede haber casos de Alzheimer, puede haber casos de demencia, pero no necesariamente se van a repetir Exacto, porque es el menor porcentaje el que es exactamente, el hereditario. genético, Entonces, total. el otro se manifiesta porque se manifiesta, una de las razones es el envejecimiento. Exactamente. Y bueno, nada, y ahí entra en juego esto Exacto, de es la como, exacto. neurodegeneración y el estrés y los radicales libres Sí, famosos. y bueno, por eso hoy Y es está muy de moda, o los mensajes que se dan es esto de que uno tiene que ejercitar, no solo físicamente, sino mentalmente, hacer una dieta saludable con todos los nutrientes que uno puede incorporar, no restringirse en ningún alimento, social, o sea, tener interacción sí, social. es O clave. sea, todo eso hoy está como bien visto en cuanto a un envejecimiento saludable, ¿no? Es como, parece como que si se mostrara ese lugar donde hay un montón de personas adultas y interactuando, y entonces es un envejecimiento como más saludable, ¿no? Todo ese tipo de actividades que uno puede hacer para aportar a envejecer mejor. Y en tu conocimiento, ¿qué es lo que está probado que decís? Esto ayuda, además del ejercicio, además de la dieta, hay algo que diga, bueno, sí, La papa. además de la papa. Bueno, eso hay mucho por demostrar todavía, pero bueno, podría ser uno más, la papa. Ahora no me viene, porque son varios, no sé si, pero qué sé yo, la actividad, o sea, mantenerse activo mentalmente es muy importante, porque eso ayuda porque está visto, o sea, sabemos que las neuronas no se regeneran, es decir, no hay neuronas nuevas, aunque está un poco también visto que puede haber algunos lugares del Sí, cerebro unos donde lugares muy específicos. muy específicos donde puede haber, pero lo que tenemos es lo que hay. Pero la plasticidad sináptica famosa, que es la que tenemos todavía más activa cuando somos niños. Explícanos un poquito qué es eso. Claro, es un término muy... Pero bueno, son esas conexiones que se hacen con otras neuronas que son muy dinámicas. Sí. Esas son las conexiones que se hacen y se deshacen constantemente a partir de estímulos externos o de un estilo de vida. Entonces, con eso sí podemos ayudar. Y eso puede ayudarse con actividades cognitivas, o sea, actividades que nos saquen de nuestra zona de confort, o sea, cosas que nos desafíen todo el tiempo a tener que pensar, a no ir automático, sí. Cosas nuevas, a decir, no sé, ahora, voy a aprender italiano, bueno, a esta edad que ya para qué lo voy a aprender, pero no importa, vos te desafías a hacer algo nuevo, entonces tu cerebro ejercita, o sea, porque no es solo el ejercicio físico de poder oxigenarse, sino el ejercicio que no necesariamente mental. sean de actividades que sean de académicas, además puede ser una manualidad. No, porque aparte con las académicas vos te vas a sentir a gusto, o es lo que conoces, o sea, cosas que sean así, no sé, que representen un desafío. Nunca tejí en mi vida, voy a ponerme a tejer, o sea, es un desafío, me genera un desafío y eso genera que esas conexiones se generen y entonces eso es bueno, mantenerlas activas, digamos. Claro, pero aparte otra cosa que nos está pasando es que con el aumento de la expectativa de vida, cada vez llegamos a más viejos y entonces cada vez tenemos más problemas, ¿no? Exacto, es que se manifiestan más los problemas porque tenemos la edad, como vos decís, o sea, digamos es más de 80, entonces claro, tenés que llegar bien mentalmente, porque también físicamente, obviamente. Sí, aumento de la expectativa de vida, disminución de la natalidad, o sea, hay muchos parámetros que nos llevan a llegar peorcito a la vejez. Así que yo creo que es eso, es desafiarse, desafiar a la mente en no ir como piloto automático en todo y si te sentís cómodo en una actividad, seguir con eso y ya está, no, a seguir. ¿Y a vos cómo te gusta la papa? Ay, qué cosa, porque a mí me ayudan de todas formas. Me encanta al horno, hervida, frita también, lamentablemente, pero es la que trato de evitar, es la que trato de evitar. Es un alimento muy variado, se puede hacer demasiadas muchas cosas, tal cual. Una tortilla de papa. Esa es la más rica. La tortilla de papa es la más rica. Pero sí, de todas formas, me gusta de todas formas.
Y te queremos para cerrar pedir si nos querés hacer alguna recomendación de algún libro, película, canción, banda o algo así más artístico. Me mataron. No me esperaba esa pregunta, me mataron. No, esa pregunta es sorpresa. Ah, bien. Pero ¿para qué sería? ¿Para un libro de cualquier libro? Sí. ¿Qué escuchas, Ximena? Ay, yo escucho de todo. Mi lista de Spotify va desde lo lento hasta lo rock y hasta lo, no sé, internacional, nacional, de todo. No tengo Coldplay igual. Coldplay, por ejemplo, me encanta porque siempre te tiene bien arriba, siempre positivo, me encanta. Siempre me mantiene como... Si estoy bajón, me pongo Coldplay. ¿Y lees solo de todo, ciencia no, o lees de...? Me encanta leer novelas de suspenso policial. Ah, bien. Me encanta. Me genera un desafío, aunque siempre termino como descubriendo bien quién fue el asesino o no, pero me encanta que me lleven hasta lo último sin saber quién fue el que cometió lo que fuera. Eso me encanta. Bueno, ahí tenés libros que te hagan pensar. Sí, nos hacen también bien. Me gusta hacer sudoku. Me encanta hacer sudoku. Sí, me encanta. Y bueno, después nada más. Y me encanta disfrutar mucho de la vida al aire libre. Que es muy sano. Sí, me encanta, sobre todo en la playa. Me gusta mucho. Bueno. El mar. Buenísimo. Así que bueno. Bueno, ¿estuviste cómoda? Me encantó, sí. Bueno. Muy cómoda. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicas, por invitarme, por hacer tan ameno este momento. Y bueno, espero que guste. Bueno, entonces les esperamos en el próximo encuentro del podcast de la Sociedad Argentina de Investigación en Neurociencia.